Corresponde pasar a sesión de tribunal en el juicio político seguido al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio Bogiano. Presidente. Queda abierta la sesión de tribunal en el juicio político seguido al doctor Antonio Bogiano. Primero, objeto, que venimos a formular acusación por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el doctor Antonio Bogiano, solicitando oportunamente se lo destituya del cargo y se lo inhabilite por tiempo indeterminado para ejercer función pública. Solicitamos, asimismo, que luego de recibida la defensa se lo suspenda en el ejercicio de sus funciones mientras dure el presente juicio. Al respecto se adjunta orden del día número 1755 del año 2004, en la que constan los antecedentes a los fines requeridos en el punto anterior, sin perjuicio de lo que se ampliará ante vuestra honorabilidad. Se formula un resumen general del informe a manera de índice temático. 1. El juicio político. El juicio político parlamentario es un proceso de responsabilidad política casi administrativa, pues tiene por único objeto remover al funcionario y no el aplicar penas. No es un proceso penal. Actúan dos órganos típicamente políticos, como son la Cámara de Diputados que acusa y el Senado que juzga. En cada etapa del proceso es necesario el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros presentes. Es decir, que para remover a un funcionario, un juez de la Corte en este caso, se requiere un consenso altísimo, mayor que para la sanción de una ley, por ejemplo. La decisión del Congreso es definitiva y final, insusceptible de ser revisada por el Poder Judicial. 2. El mal desempeño. El mal desempeño es la causal más importante del juicio político, pues ella no admite reglamentación infraconstitucional y solo el Congreso, cada Cámara en cada etapa, puede determinar qué es mal desempeño. Es una valoración técnica y política de la conducta del funcionario imputado. Se trata de la evaluación de la conducta funcional del magistrado, el análisis de la conducta del juez, como en este caso, obviamente abarca su actividad como tal, es decir, en los procesos judiciales. Ello no implica ni una censura ideológica, ni tampoco la posibilidad de modificar sus sentencias. Sí, obviamente, juzgar si ha actuado conforme a una buena conducta o ha incurrido en mal desempeño, lo que se determina a través de mayorías calificadas de votación en ambas ramas del Congreso. El Congreso no puede imponer puntos de vista en cuestiones de derecho de las causas judiciales en trámite. De ningún modo se puede en este proceso afectar la inmutabilidad de la cosa juzgada en causa judicial alguna que haya fallado la Corte Suprema o cualquier otro tribunal del país. Sí se habrá de reconocer la buena o mala actuación. La Cámara debe conocer, juzgar en las imputaciones de los ministros de la Corte y en su caso acusar ante el Senado a quienes hubieran cumplido mal su función y para ello debe analizar sus sentencias, sus fundamentos y sus consecuencias. Habiéndose dado lectura por secretaría de la acusación, conforme el artículo 3º del reglamento de juicio político de este honorable cuerpo, corresponde pasar la palabra a los miembros de la comisión acusadora que podrán formular consideraciones en forma oral. Diputado Falú. La acusación, tal como ha sido leída, es una pieza que tiene plenitud, idoneidad, capacidad suficiente para fundar la destitución del juez doctor Bogiano. Las pruebas que se han aportado y las que ya están en las constancias del expediente, que son varios miles de fojas, acreditan sobradamente una prueba cierta, idónea y perfecta. Siendo ello así, queremos decir que el plan de la comisión acusadora iba a estar orientado, más que a reiterar argumentos que ya fueron leídos, a ensayar anticipadamente una réplica de lo que seguramente van a ser los argumentos defensivos del doctor Bogiano, cuando dentro de aproximadamente 15 días o 30 días
esté ante vuestra honorabilidad ejercitando su legítimo derecho a la defensa. Una vez más, en este largo proceso de casi 2 años en el cual se fueron enjuiciando a distintos ministros de la Corte Suprema, nos encontramos con distintos esquemas defensivos de cada uno de ellos, pero nunca hemos tenido la satisfacción, señor presidente, ni la sociedad argentina en particular, ni el pueblo al que representamos los diputados, ni en su momento el honorable Senado de la Nación constituido en tribunal, hemos tenido la posibilidad, la tranquilidad de escuchar de jueces a quienes se le imputan que a través de una sentencia han desarrollado mal su función, que comiencen haciendo lo natural, lo que le compete a todo juez que cabal y plenamente se precie de tal y que como hombre quiera salvar prontamente su honor y su fama, que no es otra cosa que defender su sentencia. Pero no con circunloquio y con la otra mitad de la biblioteca, sino defenderla su sentencia intrínsecamente en lo que esa sentencia dice. No hemos escuchado ni de Nazareno, ni de López, ni de Moliné, ni de Vázquez, ni tampoco de Boyano, y no lo escucharemos, porque es indefendible. No escucharemos lo que quiere saber el pueblo argentino, que el juez diga, es justo lo que hemos firmado, es justo. La defensa de Boyano va a venir acá a construir un silogismo con una premisa falsa. Va a partir de la falsa premisa de que su argumento es distinto al argumento de Moliné, que aunque no lo son, y lo vamos a demostrar que no son distintos los argumentos. Y si hay diferencias son más graves los de Boyano. Pero el sofisma o la premisa falsa de la que va a partir es de que los argumentos son diferentes. Y el Senado de la Nación, bajo ningún punto de vista, destituyó por los argumentos, porque los argumentos son, constituyen el espíritu de la sentencia, su motivación. Lo que importa es la sentencia, es la parte dispositiva, resolutiva, la que constituye derechos. Tan es así que el cargo 1 por el que se destituye a Molino O'Connor es por haber legitimado un proceso administrativo falso, fraudulento, tanto como lo legitimó con su firma en la misma sentencia Boyano. Y el cargo número 3, que también prosperó, era por haber abdicado el juez Molino O'Connor del deber de controlar la constitucionalidad de la sentencia. Y si abdicó Molino O'Connor, mucho más abdicó Boyano, porque ambos, aunque sean diferentes, son culpables, porque ambos condujeron al mismo resultado. Ser diferente no lo hace mejor, ni lo hace buen juez. Otra parte de su premisa falsa. Y además, en el caso Meyer, existe lo que se ha leído repetidamente en el acta, el borrador del doctor Boyano, donde le daba la razón al Estado, aceptado por él, obviamente, porque está firmado y agregado como prueba al expediente. Nadie ha dicho nunca que no se pueda cambiar un borrador, porque eso es, al fin de cuentas, es un proyecto, es un presupuesto sentencial que se puede modificar. De hecho, ocurre y es bueno que ocurra. No es esto lo que se le adjudica como mala función, que es lo que pretende hacernos decir. Jamás lo dijimos. Lo que dijimos es que, habiendo dicho lo que dijo en los borradores, no podía luego modificarlo y simplemente manifestar que por razones formales no era revisable, cuando era patente la arbitrariedad, y cuando hay arbitrariedad la Corte debe ingresar a revisar laudos y cualquier otra cuestión que tenga en sus manos. Y dijo cosas
mucho más fuerte que la que dijo el propio Procurador del Tesoro, el propio Estado. En el borrador dijo que no tenía razón el Estado, que tenía razón el Estado, que había que dejar sin efecto la sentencia en favor de Meyer, que había que imponerle las costas se imponen cuando no tiene razón para litigar, el perdidoso, en este caso la empresa Meyer. La atacaba de arbitraria la actuación del tribunal arbitral que había convalidado todo el procedimiento de María Julia Alzogaray. Se remitía al precedente Ayón que él mismo había firmado, Ayón y Natelco contra Entel también. Se remitía a ese precedente, con lo cual tenía cabal conciencia de qué se trataba. Un precedente en el cual decían que los laudos no son revisables a menos que haya arbitrariedad de por medio. Venía él de decir que había arbitrariedad, conocía el caso. Dijo que el tribunal arbitral dictó una resolución abstracta y dogmática, es decir, obra del puro voluntarismo que no se compadece con las constancias del expediente. Venía de decir que esa resolución del tribunal arbitral no aceptó ingresar a estudiar la ilegitimidad o legitimidad del acto de María Julia Alzogaray, que es lo que clamaba el Estado. Dijo también en ese borrador que no era una derivación razonada del derecho vigente lo actuado por María Julia Alzogaray y el tribunal arbitral. Y finaliza drásticamente diciendo que esto era un acto que debía descalificarse por ser ajeno al mundo del derecho. Luego de esto, de tamañas afirmaciones, como diría Verdi, como una pluma al viento, cambia, da vuelta y un día antes que salga la sentencia, un día antes, después de 2 años y medio de estar a estudio, modifica ese voto por otro que dice no se revisan los laudos arbitrales, cuando había dicho otra cosa en su precedente anterior, contradicción que no tuvo Molini O'Connor, porque Molini O'Connor dice en su voto del caso Meyer que no había arbitrariedad si no se la podía revisar. Y es más, a posteriori del caso Meyer, cuando se trata del caso Hidronor contra Cartelone, vuelve a decir que son revisables los laudos, vuelve a la buena doctrina y vuelve a contradecirse. Entonces, si el derecho es predecible, pero el derecho es lo que los jueces dicen que es, ¿cuál es la seguridad que da Boyano? ¿Qué seguridad tenemos ahora que se está debatiendo la cuestión es vinculada al CIADI, cuando hay tantos proyectos en la llamada doctrina Rosati, que ya la habían enunciado brillantemente a comienzo del siglo Matienzo y en el año 73 en la Corte de la Democracia, con un brillante dictamen del Procurador General Freire Romero, de que todos los laudos arbitrales son revisables por la Corte Suprema. Esto viene desde hace muchísimo tiempo y vale para los nacionales como para los internacionales, la interpretación de la Corte Suprema. ¿Cuál es la posición que tendrá Boyano si acaso el CIADI resolviere dictar un pronunciamiento oscuro, parcial, imperfecto, arbitrario? ¿Cuál es la posición que tendría Boyano? Si aplica el caso Hidronor, dirá sí podemos revisar esta tropelía que se comete en contra de la nación argentina. Ahora, si aplica el caso Meyer, dirá es irrevisable lo que dice el CIADI. Esto es insostenible desde el punto de vista de querer decir que no hay contradicciones. Si acaso se concluyera en que se desempeñó bien Boyano y que es inocente, automáticamente su sentencia quiere decir que es correcta, ajustada a derecho, válida y quedará indefenso el Estado argentino y libre la vía para la ejecución de los 600 millones. No dudo que ni el honorable Senado ni la Cámara de Diputados queremos esto y lo venimos evitando felizmente desde hace 2 años que está suspendida esa ejecución merced a estos juicios políticos. Para retroceder un poco en el caso Meyer y cerrar, que los aspectos vinculados a la diferencia, a la contradicción de los votos de Boyano, a la contradicción interna
que tenía con sus borradores, simplemente son agravantes. Pero también si por hipótesis lo sacáramos como que no existió ese borrador, igualmente le corresponde la destitución, porque la base de la acusación es igual que la de Molineux O'Connor, haber legitimado un proceso administrativo falso y haber abdicado de su deber de controlar la constitucionalidad de los actos. Que quede yo presente, señor presidente. Vamos a ampliar el momento de los alegatos. Una vez más, queremos decir simplemente que la Comisión Acusadora y la Cámara de Diputados, en cuyo nombre actuamos, no ataca al Poder Judicial. Por el contrario, pretendemos defenderlo. Que si alguien lo atacó al Poder Judicial fue Boyano durante 15 años. Gracias, señor presidente. Para no alargar entonces en esta etapa, voy a solicitar en nombre de la representación que ejercemos, es decir, la de la Cámara de Diputados de la Nación, se suspenda inmediatamente en su cargo y en sus retribuciones al ministro Antonio Bogiano para la etapa procesal oportuna, es decir, inmediatamente después de ser oído. Muchas gracias, señor presidente. Para la ampliación oral se encuentran presentes el señor ministro, el doctor Antonio Boyano, la doctora María Angélica Geli, el doctor Marcelo Alberto Sancinetti. Tiene la palabra a continuación la defensa. Adelante, doctora. Señor presidente, estamos aquí, frente al Tribunal del Senado, solo con la pena de no poder mirar a los señores senadores. Hoy, ayer, también, algunos periodistas preguntaban si el ministro Bogiano iba a renunciar. Sí, es un trago amargo el que hay que pasar, pero el señor ministro entiende que su dignidad personal y también las instituciones de la República merecen el sacrificio personal y también el honor, porque defenderse ante el Tribunal del Senado implica aceptar las reglas del juego, las reglas de la República Democrática. Probablemente algunos pensaran que esta sesión no iba a realizarse. Y aquí estamos. Estamos la defensa con las armas que tenemos, porque somos abogados y porque somos ciudadanos. Y esas armas no son más que la ley, la Constitución y la razón. Y con esto vamos a intentar convencer a nuestro tribunal acerca de la improcedencia de los cargos que pesan sobre el juez doctor Bogiano. Vamos a plantear nuestra defensa desde tres perspectivas. La primera de ellas, a partir de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad en nuestro país, tal cual quedó conformado después de la reforma constitucional de 1994. A nuestro juicio, la reforma constitucional de mayor legitimidad en la historia nacional. El segundo punto de partida serán los principios del Estado de Derecho. El Estado de Derecho entendido como Estado de razón. Y esto será particularmente importante a la hora de pedir el rechazo por improcedente en el supuesto caso de que se admitiese la constitucionalidad
de lo que dispone el reglamento del Senado acerca de la suspensión, pedir por improcedente e irrazonable, en el caso particular, la suspensión del juez Bogiano. Y finalmente, nuestro punto de partida será un modo de interpretar la Constitución. Ese modo de interpretar la Constitución no es el originalista de cuando los padres fundadores escribieron la Constitución. No vamos a desestimar este principio, pero sí le vamos a incorporar la interpretación situada, armónica y sobre todo dinámica, para que comprendamos las normas de nuestra ley suprema en el marco de este punto de partida. Y este bloque de constitucionalidad, según lo establece el artículo 75, inciso 22, dispone que los tratados de derechos humanos, en las condiciones de su vigencia, tienen supremacía constitucional. Esta es la parte pertinente que queremos traer al recinto. Y el punto de toque es las condiciones de vigencia de los tratados. Porque las condiciones de vigencia de los tratados, según lo establecido la propia Corte Suprema Argentina, implica, tal como los hemos adoptado como país, según las reservas que el Estado argentino haya firmado, y además, según rige en el orden internacional, es decir, de acuerdo a la jurisprudencia internacional. Este punto es particularmente importante a la hora de desarrollar las garantías del debido proceso que mi colega, el doctor Sansinetti, va a plantear en este recinto. El Estado de Derecho, como decía, entendido como Estado de razón. Nosotros hemos sido pioneros en este principio, el artículo 28 de la Constitución Nacional, antes le diría que muchos países europeos, que implica simple, sencilla, claramente, un principio de limitación. Un principio de limitación para todos los poderes del Estado, también para esta honorable Cámara. El principio de razonabilidad implica que cada decisión que se toma debe estar fundada, y debe estar fundada en razones que puedan sostenerse, no solamente en el orden interno, como jurado ustedes, como abogados nosotros, sino frente y sobre todo a nuestros conciudadanos, al pueblo de la nación. En este punto, me parece que será particularmente importante tener en cuenta el principio de limitación que surge de la razonabilidad a la hora de examinar la improcedencia de la suspensión que la comisión acusadora le ha pedido al doctor Bogiano. Debo decir también, señor presidente, que esta defensa no comparte, respeta por cierto, pero no comparte el encuadre teórico que la acusación ha formulado del juicio político, de la naturaleza del juicio político, de los deberes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a la hora de instrumentar el juicio político. Voy a permitirme leer lo que dice la acusación. Leo. El juicio político parlamentario es un procedimiento administrativo que la Constitución ha encargado de modo definitivo y excluyente al Congreso de la Nación. Se trata de un procedimiento en el que se juzgan culpas políticas, causas de responsabilidad, a tenor del impacto que en la comunidad produce la inconducta del enjuiciado. No es un juicio penal, es un proceso que solo tiende a la remoción del imputado. Y si bien se han realizado analogías al proceso penal, creemos que tal analogía es solo parcial, porque si bien puede permitir comprender ciertos aspectos del proceso, implica una simplificación excesiva ya que omite considerar la base política e institucional del juicio político, que lo hace sustancialmente diferente al proceso penal. Tenemos aquí, con estas afirmaciones, tres discrepancias. En primer lugar, no es un juicio parlamentario porque esta honorable Cámara
no integra el Parlamento, sino el Congreso de la Nación. Esto no es un prurito, como le gusta decir a la acusación, de nosotros la defensa. Es una señalización de que nuestro sistema constitucional es un sistema presidencialista. Es un sistema presidencialista donde, por lógica consecuencia, las relaciones entre los poderes es diferente al sistema parlamentario. Esta es la primera cuestión a examinar. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces, cuando se juzga en juicio político de responsabilidad, habrá que examinar hasta dónde se puede llegar, qué se puede juzgar en el juicio de responsabilidad que va a llevar adelante el Honorable Congreso de la Nación. Se dice que es un juicio administrativo, y esto se lo afirma, entendemos, a fin de diluir las garantías del proceso penal. Pero aquí no sirve nuevamente el bloque de constitucionalidad, porque el bloque de constitucionalidad, señoras senadoras y señores senadores, implica que las garantías del proceso son para todos, también eventualmente para el caso de que este fuese un juicio administrativo, que no lo es. Es un juicio de responsabilidad. Aquí sí coincidimos con la acusación. Es un juicio de responsabilidad pública, pero es un juicio de responsabilidad para el ministro, para el señor juez acusado, de responsabilidad para sus acusadores y de responsabilidad para su tribunal. Todos deberán dar cuentas de lo que aquí suceda. Y esta es la grandeza del sistema democrático, señor presidente. La grandeza del sistema democrático nos muestra que podemos resolver los conflictos y eventualmente enmendar los errores a través de las reglas del sistema. Y a estas reglas del sistema nos estamos sometiendo. Sí, no es un proceso penal, pero requiere las mismas garantías que en el proceso penal. El doctor Sanzinetti va a desplegar esta parte de la defensa y a mostrar cómo la aplicación de estas garantías debiera conducir, en primer lugar, a la nulidad total de la acusación. Bien, ¿cuál es la naturaleza del juicio político? ¿Y qué relación tiene la naturaleza del juicio político con examinar la conducta de los jueces por el contenido de sus sentencias o por las interpretaciones jurídicas que estos hacen? Se nos ha reprochado a la defensa en la ampliación oral que hizo la acusación que quizá íbamos a usar este remanido argumento quizá de que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Mantenemos este principio. La doctrina nacional así lo sostiene y también lo sostiene el jurado de enjuiciamiento. Un senador integrante de este cuerpo, como miembro del jurado de enjuiciamiento, ha votado en el caso Lona expresamente señalando que los jueces no deben ser examinados por el contenido de sus sentencias. Por supuesto, aceptamos, no podía ser de otro modo, salvo que con una sentencia o con un voto se cometa un delito, o que esa manera de sentenciar o votar exhiba un patrón de conducta de desconocimiento del derecho. Bueno, todos conocemos al juez Bogiano. Me parece redundante señalar lo que el doctor Bogiano es como jurista en nuestro país y en el exterior, y lo que ha aportado a la jurisprudencia de la Corte Suprema en 15 años de permanencia en el tribunal. Nos sometemos a las reglas del sistema constitucional y aunque disentimos con examinar el contenido de las sentencias, vamos a examinar los votos del doctor Bogiano. Los hemos examinado. Pero es un hecho. La Corte Suprema suele coincidir en la decisión y suele no coincidir en los fundamentos.
¿Y por qué es importante esto? Porque los fundamentos de una decisión dan el alcance de la decisión. En Meyer se planteaba, por medio del recurso extraordinario federal, la apelación de una resolución del tribunal arbitral. 4 ministros votaron haciendo lugar al recurso, habilitando la vía y considerándolo procedente porque lo entendieron irrazonable, sentencia arbitraria. Pasando por alto, el doctor Sanzinetti se referirá a esto con mayor detalle, que el recurso de todas maneras estaba interpuesto fuera de término. La mayoría, se habla de la mayoría, rechazó el recurso, pero no hubo mayoría de fundamentos. El voto que encabezó la sentencia de 2 ministros resolvió 3 cosas. Primero, que el recurso era improcedente, no se expidió sobre si era extemporáneo o no. Segundo, que no lucía la sentencia arbitraria y allí ingresó en el fondo del asunto. Tercero, que no estaba clara la tan mentada renuncia del empresario a lo que pretendía luego cobrar. Voy a reiterarlo aquí, no estamos abriendo juicio sobre la cuestión sustantiva. No es el caso aquí, no estamos defendiendo ninguna posición, solo que el juez Bogiano, cuando elaboró su voto, siguió en un todo el dictamen del Procurador General. Y el dictamen del Procurador General dijo que la presentación, que el recurso era inadmisible porque no existía, por ley, revisión de decisiones arbitrales. Y que entonces no tenía caso examinar si era extemporáneo o no. El doctor Bogiano fue más allá, fundamentó este criterio. Y además de fundamentar este criterio, dejó a salvo que pudieran ser procedentes otras vías de resolución de la controversia que no fuera el recurso extraordinario federal. La nulidad, por ejemplo. El doctor Bogiano no se refirió en esta sentencia a la cuestión sustantiva, solo a la de la admisibilidad. Vean ustedes, este es otro de los problemas que tiene examinar la conducta de los jueces examinando el contenido de las sentencias, porque en estos casos se están refiriendo nada más ni nada menos que al recurso extraordinario federal. Y el recurso extraordinario federal es un instrumento procesal, pero de control político, un remedio procesal, si ustedes quieren, el más delicado, sensible, complejo de aplicar, no solamente en nuestro país, también en su lugar de origen, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se ha querido juzgar al juez nada más ni nada menos que por la aplicación del recurso extraordinario. Voy a leer el cargo número 2 y el cargo número 3 correspondiente al caso Meyer, y acerca del cargo 4 referido al caso Macri, este último idéntico al 3 de Meyer. Negar la vía judicial de revisión de una resolución del Tribunal Arbitral de Obras Públicas que puede perjudicar al Estado Nacional en cifras millonarias, omitiendo el tratamiento de los graves planteos del recurso, las disidencias y la existencia del proceso penal por la misma causal, lo que hace presumir, ante lo manifiesto de las irregularidades y arbitrariedades del caso,
que su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función de juez, sino por otros intereses. Párrafo aparte merece esta afirmación. No hay tipo penal alguno aquí, no hay tipo de cargo penal alguno. El doctor Sanzinetti se va a referir a ello. Fíjense ustedes, ¿no? Se está suponiendo, se está presuponiendo. ¿Cuál es el cargo? Si efectivamente se entendiera que hubo aquí algo más que una interpretación incorrecta que hace a la mala conducta, se debió precisar, no solamente para favorecer la defensa, sino para hacerse cargo de lo que se sostiene. Dice, sigue la acusación. Se imputa al juez Bogiano haber abdicado de manera arbitraria de su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Haber abdicado de manera arbitraria de su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad. Un control de constitucionalidad que, como les decía, requiere el cuidado, el examen minucioso y acerca del cual solamente es juez la Corte Suprema y los ministros que la integran. Pues bien, honorable Senado, esos cargos que he leído denotan a. Que la acusación ha efectuado una lectura ligera del voto del ministro Bogiano en Meyer. B. Que por lo demás esa lectura fue prejuiciosa de tal manera que condujo a elaborar cargos indeterminados en los que se presume demasiado y se concreta poco. Y C. Que no distingue la revisión improcedente por vía del recurso extraordinario federal denegado en el caso de otras que pudieran corresponder, como por ejemplo la acción de nulidad en el caso Meyer, y de, en consecuencia, no se advirtió cuál fue la regla del voto cuestionado y sus efectos concretos. ¿Y cuáles fueron los efectos concretos del voto del juez Bogiano en el caso Meyer? Nosotros hemos dicho efectos administrativos concretos. Los efectos administrativos concretos es que tuvieron es que el presidente de la Nación dictó un decreto sosteniendo que pese a la sentencia de la Corte podía impedir anular el pago, el cuestionado pago, acerca del cual todavía no hay resolución judicial firme, porque la Corte no se había pronunciado sobre la cuestión sustantiva. Y efectivamente no se había pronunciado sobre la cuestión sustantiva, porque solamente 2 ministros lo hicieron. Los que sí se pronunciaron sobre la cuestión sustantiva fueron la disidencia y estos 2 ministros. Pero el juez Bogiano solo sostuvo, conforme a la ley, que el recurso interpuesto no correspondía porque la sentencia del Tribunal Arbitral era inapelable por decisión de la ley. Voy a concluir con la segunda cuestión que me parece debe esclarecerse en esta primera parte, acerca de los cargos al juez Bogiano. Nosotros hemos notado una diferencia en la acusación. Cuando se efectuaba la acusación al exministro Moline O'Connor, dijo la acusación que el caso del ministro entonces enjuiciado era peor que el caso del juez Nazareno. Ahora, en esta acusación se dice que el voto del juez Bogiano es peor que el de Moline. Debo decir que los 2 ministros habían votado en una sola concurrencia.
¿Y por qué sostiene la acusación que es peor el voto del juez Bogiano en este caso? Y aquí hay otra confusión, para decirlo de manera elegante. Se confunde el cambio de la doctrina jurisprudencial en una sentencia por parte de un ministro de toda la Corte con el cambio de voto en la circulación del expediente. Los legisladores lo hacen todo el tiempo. Firman un dictamen, pueden venir al recinto, oír otras argumentaciones y cambiar el dictamen. Nadie se escandaliza por ello. Igual ocurre en el caso de los ministros de la Corte. ¿Cómo es el trabajo de la Corte? No digo que sea un buen trabajo. Eso la Corte lo debe resolver. El juez Bogiano lo ha planteado hace tiempo. Lo plantean ahora ministros incorporados recientemente. La Corte delibera, debe deliberar, es un tribunal colegiado, por lo que se llama la circulación del expediente. Esto implica que ingresado un expediente a la Corte, lo toma un secretario de la Corte y lo empieza a hacer girar por los distintos despachos de los magistrados, que van estudiando la cuestión y elaborando no votos, proyectos de votos. Cuando se acercan a 5, dicen, ya hay una decisión de la Corte. Hasta que la sentencia no está firmada por todos los ministros que la van a firmar, no hay estrictamente voto del ministro en cuestión. Nosotros vamos a impugnar, el doctor Sanzinetti va a impugnar una prueba que se adjuntó a esta causa. Y la prueba es la deliberación interna. La deliberación interna es como si hubieran tomado de la mente de los ministros lo que estaban elaborando al momento de pensar el voto. La circulación es parte del trabajo de deliberación de la Corte, que sería mejor que la Corte deliberara en el acuerdo, discutiera exhaustivamente en el acuerdo, sí, sin duda. Y esto esperamos, quienes hemos dedicado nuestra vida profesional al derecho, esperamos que cambie. Pero es la forma en que trabaja la Corte Suprema. No se puede reprochar a ningún ministro que trabaje de esta manera hasta que el liderazgo de la Corte, que debiera existir y basarse en la autoridad, lo mude. Así que el escándalo por el cambio de voto, lo digo entre comillas, no hace más que difundir un error de apreciación acerca de cómo trabaja, delibera y vota la Corte. Presentamos 3 diferentes cuestiones, también previas a la consideración del fondo del asunto, a saber, la recusación de senadores que hubieran intervenido en el juicio al ex juez Molineux O'Connor y que hubiesen votado por la destitución de aquel acusado, así haya sido por uno solo de los 9 cargos incluidos en aquella acusación. La cosa juzgada como segunda petición subsidiaria en favor del juez Bogiano respecto de los cargos que fueron rechazados en aquel juicio, especialmente todos los cargos fundados en la causa Macri, que son idénticos, y 2 de los cargos referidos al caso Dragonetti de Román, esto último en razón de que los casos Magariños y Dragonetti coinciden en una parte de las imputaciones y en esa medida la excepción de cosa juzgada es procedente porque allí la acusación realmente subyacente es contra el dictado de una acordada que establecía la vigencia de las facultades disciplinarias en manos de la Corte Suprema, de modo que la imputación real de ambos casos es idéntica, la sanción desacordada o el dictado desacordada. Por último, en el capítulo, en toda la segunda parte de nuestro escrito que se refiere a las excepciones previas fundadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, planteamos también la nulidad parcial que afecta a la acusación más allá del vicio de nulidad total,
respecto de ciertos cargos afectados por determinados vicios particulares que trataré de explicar del modo más sencillo que me sea posible. Paso a ocuparme entonces de la primera cuestión, es decir, que la acusación dirigida por la Cámara de Diputados de la Nación contra el juez Antonio Boyano es nula por violación al principio general del juicio justo, que implica el derecho a ser juzgado con las debidas garantías en el sentido del artículo 8, párrafo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, principio que hoy se conoce con la expresión anglosajona de fair trial, algo equivalente en suma a juego limpio como base de un juicio justo. En particular, se trata del menoscabo al principio de igualdad de armas y al fraccionamiento de una acusación común como medio para disminuir las posibilidades de defensa de uno de los acusados. Llamaremos a esto, resumidamente, vicio del fraccionamiento de la acusación o bien doctrina del senador López Arias, que creo que no está presente lamentablemente hoy. Y se verá después por qué le llamamos también doctrina del senador López Arias. La razón por la cual se haya afectado este principio en el caso del presente juicio se relaciona con la existencia de una primera acusación, como todo el mundo sabe, en otro juicio anterior, contra el entonces juez de la Corte Suprema Eduardo Molineux O'Connor. En la acusación por aquel juicio fue incluido un caso idéntico a uno de los que integran este nuevo juicio, el caso Macri. La imputación era idéntica en este juicio y en el anterior, y dos casos en los que los comportamientos no son idénticos, pero sí son conexos. Me refiero al caso Meyer, por un lado, en que cada juez votó de modo diferente respecto de las razones por las que se declaraba improcedente un recurso extraordinario, inadmisible la queja, mejor dicho, perdón, y el caso Magariños del primer juicio, que atañe a las facultades disciplinarias de la Corte Suprema establecidas en una acordada de la Corte, acordada que es la misma en la que se funda la acusación de este segundo juicio respecto del caso análogo Dragonetti de Román. Nuestra tesis reza, y voy a tratar de exponerla primero brevemente para ampliarla en forma seguida. Si la Cámara de Diputados quería acusar al juez Boyano por esos hechos, debió hacerlo juntamente con la acusación al juez Molineux O'Connor. La actitud de ir primeramente contra un acusado, diciendo en aquel juicio que se iba solo contra él en razón de que su conducta era más grave, porque por aquel entonces se lo decía así, para tentar suerte en ese primer juicio y tratar de lograr una sentencia en ausencia de otro acusado potencial, para después, una vez obtenida la destitución del primer acusado, volver contra los propios actos y decir lo contrario, que ahora es igual de grave o más grave aún la conducta del segundo acusado, por lo que entonces se lo viene a acusar también a él, es un comportamiento desleal, contrario al fair trial y al principio de igualdad de armas, porque el acusado no tiene forma de incidir en la decisión inicial de formar parte ya del primer juicio o no, y por ello violatorio en suma del requisito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de que toda persona que es juzgada lo sea con las debidas garantías, es decir, juego limpio en un juicio justo. Ampliaré ahora los fundamentos de esta tacha de nulidad. Silencio a las gradas. A la Cámara de Diputados de la Nación le corresponde, según los artículos 53 y 59 de la Constitución, el derecho de ejercer acusación ante el Senado de la Nación de los funcionarios públicos allí individualizados. Este derecho le corresponde con facultades discrecionales, por lo que la Cámara de Diputados era dueña de incluir en el juicio habido contra el ex juez Molineux O'Connor a todos los jueces de la Corte que hubieran intervenido en hechos idénticos o conexos a los de aquel juicio, a efectos de que sus respectivos comportamientos fueran juzgados por un mismo tribunal con arreglo a un criterio uniforme, de modo de tratar de igual manera lo que fuese idéntico y de distinta manera lo que fuese diferente. Como también era dueña, por supuesto, de tomar una decisión divergente, excluir a otros jueces, por ejemplo, en razón de su diverso comportamiento, tal como efectivamente hizo la Cámara de Diputados en aquel entonces. Que la Cámara de Diputados, al proceder en el primer juicio como lo hizo, eligió una vía que cerró para siempre la posibilidad de recurrir después a la vía contraria, ya en las condiciones de validez de una ulterior acusación. La pregunta que se podría formular ahora en contra de nuestro planteo de nulidad es la siguiente. ¿Pero de dónde surge ese principio que le impediría a la Cámara de Diputados hacer trampas de tal manera de quedar bloqueada la segunda vía? Porque yo he discutido este tema, señor presidente, con infinidad de colegas de Europa por mail en estos últimos meses que me han ilustrado enormemente acerca de cómo tenía que encarar esta acusación. Surge precisamente, señor presidente, del principio del fair trial.
del juicio limpio, que está recibido en la Convención Americana con la expresión ser oído con las debidas garantías. Se lo conoce en inglés porque es una adaptación del artículo 6º, párrafo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y allí así se lo dice en inglés, incluso los alemanes lo dicen en inglés. Este principio no contiene un catálogo cerrado de garantías, también hay otras garantías debajo del artículo 8, párrafo 1 también, garantía del Tribunal Independiente y Parcial, párrafo 2, infinidad de garantías específicas, pero ese es el principio general del fair trial, que es abierto. No contiene un catálogo cerrado, sino una máxima general de proscripción de todo acto estatal contrario a lo que en cada estadio cultural pueda ser entendido como debido proceso y juego limpio en una nación civilizada. Las normas de derecho positivo que exigen la realización de un solo juicio en causas conexas en el derecho positivo argentino son los artículos 41 y 42 del Código Procesal Penal de la Nación, cuyo primer caso es aquel en que los hechos imputados, cito textualmente, han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas. Dicho brevemente, y esta es nuestra tesis capital, toda decisión de acusación en un juicio político, con inclusión de ciertos sujetos y exclusión de otros, cierra para siempre la posibilidad de interponer después, por hechos idénticos o conexos a los que integraron la primera acusación, una segunda acusación contra cualquier otro juez, con independencia de la validez o nulidad que hubiera tenido en sí misma la primera acusación. Esto se halla en contra de las garantías del Pacto de San José de Costa Rica, lo que así solicitamos que declare el tribunal antes que ninguna otra cuestión y con ello ordene el archivo de las actuaciones sin necesidad de tratar ninguno de nuestros planteos subsidiarios a los que ahora me voy a referir en un momento. La defensa, señor presidente, quiere expresar nuevamente y con todo énfasis que la presente recusación no se origina en una sospecha nuestra de parcialidad en sentido subjetivo. Todo lo contrario. Quiere expresar que somos plenamente conscientes de que muchos de los senadores hoy recusados por nosotros muy probablemente ya estén persuadidos de la injusticia de la acusación contra el juez Antonio Bochano. Si aún así se formula su recusación de muchos de esos jueces, es porque debe prevalecer el punto más alto de los principios de regularidad del procedimiento, el valor justicia, el derecho, no la posición personal de las partes. Pues en definitiva se trata de un ministro del más alto Tribunal de Justicia del Estado que no puede consentir en el quebrantamiento del derecho. Se ha tratado de objetar recientemente que con nuestro planteo de recusación se desintegraría el Senado. En verdad eso no es cierto. Los senadores no recusados, los recusados son muchos, por cierto, 34, los no recusados suman un número que coincide con el necesario para la formación de quórum, de modo que la recusación, si no faltara nadie, no es incompatible con la continuidad del procedimiento, por más que este procedimiento debería ser declarado lisa y llanamente nulo, por supuesto, conforme a nuestra petición principal, la nulidad de todo el procedimiento por un fiscal que hace trampas en el juego, como quien se saca las cartas debajo de la mesa. En cualquier caso, el proceso podría ser diferido hasta diciembre próximo, momento en que el cuerpo quedará integrado por mayor número de senadores no contaminados. Más allá de eso, daría igual si el Senado se desintegrara por completo o no, pues tal efecto no se origina en un vicio imputable al acusado, sino justamente en el fraccionamiento desleal de la acusación, que es culpa de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados hubiera llevado juicio a varios jueces simultáneamente con la primera acusación, el procedimiento no habría tenido ningún vicio como tal en este aspecto de la imparcialidad, más allá de su mayor injusticia de contenido, por supuesto. Si ahora se da esta encrucijada de falta de jueces no contaminados, ello se debe al juego sucio del acusador. No se debe ni al Senado ni al acusado. Es, por tanto, la acusación la que debe pagar las consecuencias de su comportamiento desleal. No podría ser justo que el acusador tuviera ahora el premio de tener jueces contaminados a su favor, justamente en recompensa a su comportamiento desleal, a su falta de decoro hacia el acusado y hacia el Senado mismo. En síntesis, esta defensa formula, como dijimos, su pretensión principal de nulidad del procedimiento derivada del fraccionamiento de la acusación, nulidad que debe conducir al archivo definitivo de las actuaciones.
Si el Senado no toma esta decisión, para la primera cuestión no recusamos a nadie y sigue adelante con el procedimiento, entonces, más allá de quedar infringida ya con ello la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la garantía general del fair trial, con seguridad nunca podría integrar el tribunal a los efectos de este juicio ningún senador que haya integrado el tribunal del primer juicio, en tanto haya votado por su destitución en cualquiera de los cargos, hayan sido ellos idénticos o conexos a los de este. De otro modo, se violaría el artículo 8, párrafo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en la garantía de toda persona humana de ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial. Ampliamos por ello aquí nuestra recomendación de que en caso de que no fuera acogida sin más ni más nuestra petición principal de nulidad total, el Senado requiera al Poder Ejecutivo Nacional la formulación de una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo sobre la posibilidad de llevar adelante este procedimiento, sino en su caso sobre si la integración del tribunal puede implicar a senadores que hayan intervenido en el primer juicio con el resultado indicado. A mí me sorprende sobremanera, señor presidente, esa obstinación en afirmar que el recurso de Entel en el caso Meyer tuviera que ser abierto. ¿Cómo se sabe? Sí, ¿tengo que aclarar algo, señor presidente? No. ¿Cómo se sabe? Existía una jurisprudencia que en más de 40 años no había hecho ninguna excepción a la regla establecida por ley de que los laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas no eran pasibles de ningún recurso y menos aún del recurso extraordinario. Sería completamente injusto que el más alto tribunal del Estado mantenga una jurisprudencia hostil a la apertura del recurso extraordinario cuando el apelante es un particular y cambiase de pronto su jurisprudencia cuando recurriera al Estado. ¿Qué inversiones extranjeras se podrían captar con estas zancadillas judiciales de cambiar la jurisprudencia cuando tiene que ganar el Estado? Pero si en el cargo 3 se está afirmando que el acusado abdicó de abrir el recurso, lo primero que tenía que analizar el acusador, sabiendo que el recurso había sido denegado por extemporáneo, era establecer si realmente eso era cierto. Es decir, era cierto que lo había sido denegado por extemporáneo, claro que era cierto, pero si tenía razón el Tribunal Arbitral de Obras Públicas en denegarlo por extemporáneo. Porque si había sido cierto, no se podía imputar como un ilícito el no abrir un recurso que había sido interpuesto después del vencimiento del plazo. Dicho brevemente, es manifiesto que se debió interponer recurso extraordinario, si se lo quería interponer a pesar de que fuera improcedente, contra el primer laudo arbitral que hacía lugar a la apelación de Meyer, y contra esta sentencia no se recurrió, quedó consentida. Y se recurrió solo contra el segundo laudo, pero también fuera de plazo, de modo que no había nada de qué abdicar. Invitamos a pasar al recinto a la comisión acusadora y a la defensa para que procedan a formular sus alegatos. En uso de la palabra, la comisión acusadora, diputado Falú. Señor presidente. Llegamos al final, señor presidente, de lo que se dio en llamar el proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. Fue un proceso que demandó 4 años, fue hecho con la pausa y los tiempos que la Constitución de la Nación indica, con distintos vaivenes según las circunstancias políticas que vivía el país. Yo creo que cuando muchos se preguntan qué es la vieja política o qué es la nueva política, con objetividad institucional y sin utilizar jamás la primera persona, deberían observar qué hizo el Congreso en este juicio de la Corte y allí van a encontrar datos trascendentes del cambio que se operó. No es que hemos construido la nueva política, quizá hemos vuelto a los orígenes, al plan de Alberdi o al de Mariano Moreno, que en 1810 ya en su diario La Gaceta, y me gusta tanto nombrarlo a Mariano Moreno o a Alberdi, no a los autores extranjeros cada 2 por 3, señor presidente, cuando ya venían diciendo claramente cuál era la función del Congreso y el control que debía tenerse sobre sus funcionarios, y Moreno nos decía, no hay que aspirar en los pueblos a que los funcionarios sean buenos, debemos aspirar a que no puedan ser malos.
No debemos dejar que administren el poder por su propio mérito y confiar en sus propios valores, sino debemos fijarles reglas y leyes para que no puedan extralimitarse. 1810. Y que no se diga que el discurso del presidente Kirchner viola la independencia del Poder Judicial o la del Congreso de la Nación, porque lo que hizo el presidente, lo que hizo es lo más natural, que es acoger el sentimiento popular. Interpretó el sentimiento de la mayoría y solo le habló al pueblo y solo pidió el control de conductas. Cierto es que se apartó del curso ordinario de los procedimientos. Yo no recuerdo un presidente hablando por cadena, pero en buena hora que haya estos apartamientos, que no hay que tenerle miedo al curso ordinario de los reglamentos y de los protocolos cuando se trata de defender el destino y el porvenir de la patria. Gastó la parte acusada el día de su defensa en este recinto mucho tiempo en hablar del fraccionamiento que había sufrido este juicio político, que era un ataque al derecho de defensa. Es decir, primero el juicio al doctor Nazareno, luego el juicio al doctor Moliné, al doctor Vázquez y ahora al doctor Boyano. ¿Por qué este fraccionamiento que era incontinuo? Muy por ser las mismas causas. La impugnación que se hacía en términos políticos era por qué en conjunto y no separadamente si se trata de responsabilidades subjetivas. Pues bien, lo hicimos así, de modo separado, para que cada uno tenga su derecho a la defensa. Ahora me pregunto, ¿quién le impedía o qué le impedía al acusado Boyano? ¿Qué le impedía? Mientras se tramitaba, por ejemplo, hace 2 años el caso Moliné O'Connor, presentarse espontáneamente ante la Comisión de Juicio Político, ante la Cámara de Diputados y decir, como estoy en condiciones de eventualmente ser imputado porque he firmado también esa sentencia y quiero deslindar mi responsabilidad, pido ser investigado. Y pretende defenderse con argumentos nimios, dramáticos en la exposición, diciendo, me van a destituir por cumplir con la ley. Unos jueces votaron por la validez del laudo, otros jueces, en el caso Meyer, votaron por la invalidez del laudo. Yo solo cumplí con la ley y dije que son inapelables. Vuelvo a todo lo que dije, al caso Ayón y a centenares de precedentes de la Corte Suprema, donde dicen que no hay que apegarse a la inapelabilidad y el excesivo rigor formal cuando hay arbitrariedad por medio, y nunca la Corte pierde la competencia, nunca la pierde, salvo cuando, porque razona la parte acusadora, cuando dice, ¿qué tiene de malo cambiar un precedente jurisprudencial? Mucho menos que tiene malo cambiar un voto de un borrador. Y es verdad, en sentido lato, en sentido amplio es verdad. Yo fui juez de corte y cambié pronunciamientos propios. Y lo hacen numerosos órganos. Y es verdad cómo no se va a poder cambiar un borrador, pero no es esa la acusación que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos diciendo otra cosa, que el cambio fue escandaloso, que hubo malicia en la conducta. Llegamos a esta instancia con la firme convicción de recuperar para la República nada menos que la independencia de la cabeza del Poder Judicial, no solo del poder político, de los poderosos de turno, de los poderosos mediáticos, de los poderosos económicos. Pero la mayor parte de las causas, por esta cuestión de los acuerdos, se nos cayeron por el camino, lo decía claramente el diputado Falú. Debo decir, como en las causas normalmente se hace al tiempo de sentenciar, que al menos se tengan en cuenta aquellos antecedentes, porque teníamos muchas causas, mucho más graves, pero estos 3 botones de muestra bien sirven para
sintetizar cómo funcionó la mayoría que integró el ministro Boggiano, tanto para garantizar impunidad como la causa Macri, tanto para intentar disciplinar a los jueces inferiores como la causa Magariños o en este caso Dragonetti y Dormán, y para premiar a los amigos del poder de turno como la causa Macri, la causa Meller, dándole fuerza ejecutiva a un título absolutamente fraudulento. Gracias. Por formulado el alegato de la comisión acusadora, la defensa tiene su turno para alegar. Contra laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas no hay lugar a ningún recurso. Ese es el sistema de la ley. Si el particular recurre a la vía del tribunal arbitral, queda bloqueada para siempre la vía judicial, tanto para él como para el Estado, y queda bloqueada aunque en la causa se hubieran discutido muchas cuestiones federales que las había en el tribunal arbitral. La interpretación de normas federales era frecuente porque se trataba siempre de contratos entre Estado y particulares y muchas veces podían producirse cuestiones federales. Y el Estado y particulares fueron muchas veces por vía de arbitrariedad y nunca se abrió el recurso con la doctrina de siempre. Más que ese efecto de convertir en federal una cuestión en principio no federal, no produce la doctrina de la arbitrariedad. Entonces, si no había ningún recurso en caso de cuestiones federales, tampoco eso se podía modificar por el hecho de que hubiera una arbitrariedad, porque la arbitrariedad lo que hace es que sea federal la cuestión y nada más. Pero en razón entonces de que contra laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas no hay lugar a recurso judicial alguno y que no lo haya aunque haya una cuestión federal, el hecho de que un laudo fuera arbitrario no variaba en absoluto el hecho de que la vía judicial quedaba bloqueada. En conclusión, el régimen del tribunal arbitral implicaría la renuncia a las acciones judiciales ordinarias de impugnación de sentencias administrativas y en este sentido no hay recurso judicial alguno. Pero ¿acaso eso no bloquee la impugnación por nulidad del laudo conforme a la Ley Procesal Nacional, que no permite renunciar también a la impugnación por nulidad, que sería una vía siempre irrenunciable, aunque también una vía de requisitos más estrechos que los de las acciones ordinarias? En suma, señor presidente, el comportamiento del juez Boyano en la causa Meller fue inobjetable. Más detalles de argumentación pueden ser hallados en nuestro escrito de defensa, ahora publicado como libro para toda la comunidad jurídica y política del país. Y fue inobjetable porque se limitó a aplicar una jurisprudencia inveterada de la Corte que nunca había tenido una excepción y que consistía en que contra laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas no había recurso judicial, menos aún un recurso extraordinario directo ante la Corte. Por lo demás, si hubiera habido posibilidad de recurrir, habría hecho falta que el recurrente impugnara el laudo principal, el que le causaba el verdadero agravio, no la aclaratoria, que en sí misma aclaraba correctamente lo que se decía en el primer laudo. La tesis, que yo no suscribo, pero sí la comisión acusadora, de que el primer laudo hubiera sido fruto de prevaricación, no solo no se contrapone a nada de esto, sino que explicaría por qué quedó sin recurrir el laudo principal. Y el propio abogado de la recurrente vaticinaba en el expediente administrativo un rechazo de su recurso. Si el laudo debía quedar sin ejecución judicial por el carácter supuestamente ilícito de su configuración y por un asentimiento supuestamente espurio de la empresa Entel, esto solo podía resolverlo un tribunal penal de instancia amplia, es decir, en sentencia condenatoria definitiva, o bien, como decía Boyano, un tribunal que entendiera en una impugnación por nulidad. La Corte Suprema no tenía nada que hacer al respecto. Y como lo demuestran los hechos, su decisión no cerraba la investigación penal. Como dijo Garrido, lo resuelto por la Corte no tenía nada que ver con su hipótesis de investigación. Pero ocurre, señor presidente, que en la sesión del 22 de junio se hicieron otras manifestaciones ilustrativas para la defensa y para el pueblo de la República. Se dijo que aquí no se trataba de derecho ni de justicia, sino de política, y de política con grandeza, se aclaró. Hoy se lo dijo de nuevo, política con mayúscula, en sentido figurado. La defensa parte de la base de que el llamado mal desempeño no puede consistir en la disconformidad que el poder político tenga con la interpretación que los jueces hacen en sus sentencias. Eso terminaría con el poder judicial como poder independiente. Solo en caso de prevaricación, de quebrantamiento consciente del derecho o de aplicación del derecho de un modo que objetivamente no pudiera ser avalado por ningún método de interpretación científicamente admisible, podría haber lugar a un proceso semejante.
Pero quien acepte lo contrario, el juzgamiento de un juez por sus sentencias, tendría que aceptar que el derecho y la justicia sean decisivos, que al menos estos no puedan ser reemplazados por la política. Porque de otro modo se encierra a la defensa en un círculo. Se lleva a juicio a un juez porque el poder político no está de acuerdo con el contenido de sus sentencias judiciales, pero al juzgar al juez se dice que el derecho no importa, que no interesa que él tenga razón en sus argumentos jurídicos, que solo decide la política. Pero un juez solo puede tener un buen comportamiento, por definición, si cuando él dicta sentencia resuelve solo según el derecho y la justicia y no según la política. No abdicamos nosotros de que los jueces no deben ser juzgados por el contenido de sus sentencias, ni por la interpretación que hagan del derecho en sus votos, salvo, por supuesto, comisión de delito, o un patrón de comportamiento que mostrara un desconocimiento total del derecho. O como dijo el defensor Sanzinetti, que ese voto o esa sentencia no se pudiera sostener en ningún criterio básico y aceptado por la comunidad jurídica de interpretación. Por fin, la alegación final. El Honorable Senado dispone de los votos. Tiene el poder de destituir. Pero en una república democrática, tener el poder no da derechos, implica deberes. Si los cargos no se sostuvieron en la prueba y estuvieron bien, los votos del juez Bogiano deberá ser repuesto en el tribunal. Estos procesos, señor presidente, no terminan nunca. No concluyen con la sentencia absolutoria o destitutoria. Derraman sus efectos sobre las personas que son sus circunstanciales protagonistas, sobre las instituciones de la República. Son un criterio para evaluar cuán republicana es una sociedad. Sobre la sociedad en su conjunto, aunque ésta no lo advierta en lo inmediato, porque de ser destituido, el juez Bogiano perdería el tribunal un jurista de su talla. Hay que examinar los votos del doctor Bogiano en 15 años de ejercicio del Poder Judicial como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Considera esta defensa que los cargos no se sostienen. Esta defensa demanda la reposición del juez Bogiano en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esta defensa aceptará la decisión del Senado, más allá de los remedios jurídicos que está dispuesta a interponer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctora Geli. Uso la palabra el doctor Antonio Bogiano. Señor presidente, he venido a decir por qué estoy aquí y por qué no he renunciado. Mi alegato final versa de un modo u otro sobre tres defensas. La defensa de los derechos humanos, la defensa de la independencia del Poder Judicial y la defensa de la libertad de prensa. Es enfáticamente el Poder Judicial el que dice qué es derecho. El poder de revisión judicial es una de las barreras más poderosas contra las desviaciones de los otros poderes. Los jueces de la Corte son designados por el presidente con el acuerdo del Senado, no por cierto tiempo, sino mientras dure su buena conducta. Por este carácter de jueces vitalicios, se encuentran a veces en el centro de controversias políticas. No he renunciado por defender
la dignidad inalienable de la conciencia del juez. Según mi conciencia, este juicio es irrazonable e inconstitucional. Tengo, por ello, la irrenunciable obligación de oponerme al mismo. Todo juicio político debe ser razonable. Ningún acto de gobierno puede quedar exento de razonabilidad. Toda arbitrariedad es contraria a la Constitución. Este juicio es arbitrario. Una condena sería abusiva y aberrante. Por eso tengo la gravísima obligación de resistencia jurídica, porque este juicio político, parafraseando a Cátulo Castillo, es una herida absurda a todo el Poder Judicial. Hace poco más de un año que se pidió mi juicio político, pero en febrero del 2002 toda la Corte fue sometida a juicio político. Terminado aquel, comenzó un goteo de nuevos juicios políticos. Hace un año me tocó a mí. Obviamente, mantener 4 años a la Corte Suprema sometida a juicio político, primero contra todos y después uno por uno, deja la impresión razonable de que no va a quedar ninguno. Si cada uno mira sus propias vicisitudes, nadie podrá tener tranquilidad de espíritu. Cada senador juzgará el influjo de esta situación en la calidad institucional. Así, la democracia republicana con división de poderes se desliza más o menos a otra cosa. Los que todavía somos jueces de la Corte queremos ver con más claridad la división de poderes y la independencia de los jueces. Hasta ahora esto era impensable, pero si un juicio político puede parar los procedimientos de una causa judicial, habría que establecer algún método para evitar esa parálisis. Si en el juicio político se ventilan cuestiones jurídicas atinentes al fondo de la causa que le dio origen, como aquí se hace, cabe detenerse a pensar qué influencia podrán tener las investigaciones y decisiones del juicio político sobre el mérito de la causa, porque esto sería establecer un nuevo sistema judicial no previsto en la Constitución por la que juré. La disconformidad con el contenido y sentido en el cual se resuelven los casos no puede ser causal, jamás, de agravio para proponer la separación de los jueces. Recuerdo que en la sesión del 22 de junio se dijo que este juicio es político y no jurídico, como hoy se recordó en diversas oportunidades. Aparentemente, no soy juzgado por el contenido de la acusación, sino por otra cosa. Por la ideología política, por la posición ideológica supuestamente atribuida a un juez de la Corte al que se quiere destituir. Ahora bien, tales consideraciones ideológicas y políticas pueden ser atendibles para proponer a un juez de la Corte, jamás para destituirlo, porque entonces la Corte carecería de la menor estabilidad. Así es fácil y cruel sacar a un juez, acusándolo de cualquier cosa y condenándolo por cualquier otra, con total desprecio por la verdad, con total relativismo,
que separa completamente la verdad de la política, pues rechaza toda noción de verdad y de bien, porque esto amenaza la libertad política. Entonces, no existe ningún otro principio de política que la decisión de la mayoría, que asumiría el lugar de la verdad. El derecho quedaría así reducido a lo impuesto por los órganos políticos. Pero en cambio, la verdad no es un mero producto de la política. No es la política la que crea la verdad. Es la verdad la que posibilita la convivencia justa. Aquí se prescinde de la verdad. No importa de qué se me acusa. Lo que importa es destituirme, hacerme desaparecer, jurídicamente, espero. Lo que importa es silenciarme y excluirme de la Corte Suprema. Quiero decir algo personal. Me siento completamente libre de toda acusación en este juicio político, de todas las acusaciones que se me han hecho en este juicio político. Lo digo comprometiendo toda mi persona y mi responsabilidad. Quedo en manos de este honorable Senado. Y también, con mucha esperanza, como todos estamos, quedo en las manos de Dios. Gracias, señor presidente. Senadora por Salta, senador Escudero, no uso la palabra. Sí, para dejar aclarado el sentido de mi voto, yo voy a acompañar la resolución, excepto en cuanto rechaza la excepción de cosa juzgada, porque entiendo que en algunos de los cargos en donde los votos del doctor Molino O'Connor y del doctor Boyano fueron conjuntos, existiría cosa juzgada. Gracias, señora senadora. Senadora por San Luis, senadora Negra Alonso, no uso la palabra. Presidente, no, yo quiero referirme porque en el juicio al doctor Molino O'Connor yo sostuve exactamente el 3 del 9 del 2003 y después el 19 del 11 del 2003 pedí una inserción en este sentido, que este era un procedimiento mixto y que además después de la ratificación de la jerarquía constitucional, de la reforma constitucional, de la jerarquía constitucional de los tratados de los derechos humanos, tratados de garantía procesal, etcétera, eran posible revisar en un procedimiento mixto de juicio político, revisar algunas decisiones, no las discrecionales, sino el resto de las decisiones por parte de la Corte Suprema, la resolución del Senado. Entonces, hoy, con el fallo ese que se ha conocido ayer, y los antecedentes que la Corte ad hoc ha citado, quiero decir que está ratificando esa posición, que además no voté sola, voté con algunos otros señores senadores que sostuvieron que era posible que la Corte revisara lo que este Senado está votando. Así que quiero reiterar esa posición de la suscripta que mantuve en esta parte, en el juicio del doctor Molino O'Connor, diciendo que creo que el fallo que hemos conocido por la prensa y que hemos podido acceder a él y que ha dictado la Corte Suprema de Justicia está ratificando lo que toda una evolución jurisprudencial nos estaba mostrando respecto de los juicios políticos. Y además, yo no le tengo miedo a la revisión por parte del Poder Judicial de las decisiones que tomamos, porque cada uno de nosotros creo que somos suficientemente responsables en este sentido. O sea, no le tenemos que tener miedo a la revisión y además está dentro del juego democrático de la República Argentina. Así que no nos debe ni asustar
ni horrorizar que la Corte dicte una medida de revisión. Ha dicho uno de los miembros de la Corte hace poco que a lo mejor van a revisar los decretos de necesidad y urgencia porque no los revisamos nosotros. Así que si quieren revisarle al Poder Ejecutivo, no nos tiene que asustar que nos vayan a revisar las cuestiones que votemos nosotros. En orden a la cuestión de la materia producto del fallo del Tribunal ad hoc, reiterar que luego vamos a pedir una sesión de tablas para tratar un proyecto de declaración precisamente referido a la sentencia del Tribunal ad hoc, que me parece que avanza de manera discrecional frente a resoluciones de este tribunal, el Senado, que no son sentencia definitiva. La Corte tiene señalado claramente en toda su larga doctrina y jurisprudencia que nunca interviene en casos en que no hay sentencia definitiva. Ha abierto una vertiente para analizar casos de prisión preventiva cuando se está privado de la libertad. Pero en general la Corte se aboca al tratamiento de los temas cuando hay sentencia definitiva. Y en materia de revisión de decisiones de tribunales, es indudable, y en esto estamos reconociéndolo, que cuando haya una sentencia definitiva de este tribunal, el Senado, el magistrado tendrá el derecho de interponer un recurso extraordinario por ante la Corte Suprema, como lo hizo el doctor Molineux O'Connor. Sentencia definitiva. Medidas de carácter cautelar o preventivas, como fueron la suspensión, sin haber afectado el derecho al cobro de la percepción de su salario, de ninguna manera configuran o causan estado o provocan un gravamen irreparable que implique la intervención de la Corte, porque este Tribunal ad hoc funciona como Corte. Ninguna existencia de ninguna causal jurídica implicaría que esta Corte haya podido revisar esta resolución que tomó el Senado, cuando la misma no es resolución definitiva, ni causa gravamen, ni causa estado. El tribunal, la presidencia informa que habiéndose dado cumplimiento con la deliberación secreta prevista por el artículo 10 del reglamento de procedimiento para el caso de juicio político y conforme lo oportunamente resuelto por el tribunal, corresponde proseguir con el procedimiento previsto por el artículo 11 del reglamento aplicable, el que pido sea leído por secretaría. Señor secretario. Artículo 11. Terminada la sesión secreta y el día que el tribunal acordare lo que pondrá en conocimiento de las partes, el presidente del tribunal en sesión pública se dirigirá a cada uno de sus miembros y les preguntará si el acusado es culpable de los cargos que se le hacen, debiendo hacer una pregunta por cada cargo que la acusación contenga. La única respuesta será sí o no. En todos los cargos 56 votos, en todos, en los 14. Pero concretamente en los que se han reunido 2/3 son los 6 cargos del caso Melian, de la causa Melian. El total de votos por el sí: en el cargo 1, 44, por el no 12. En el cargo 2, 42 por el sí, 14 por el no. En el cargo 3, 44 por el sí, 12 por el no. En el cuarto, 42 por el sí, 14 por el no. En el quinto, 41 por el sí, 15 por el no. Y en el sexto, 40 por el sí, 16 por el no. Por lo tanto, el Honorable Senado de la Nación, constituido en tribunal de acuerdo con lo que disponen los artículos 60 de la Constitución Nacional, 11 y 13 del Reglamento de Procedimiento para el caso de juicio político respectivamente, declara al doctor Antonio Boyano destituido de su cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Corresponde ahora votar de conformidad con el artículo 60 de la Constitución Nacional y el artículo 14 del reglamento aplicable si el acusado debe ser declarado incapaz de ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación. Por secretaría vamos a dar a conocer el resultado de la
votación con respecto a la inhabilitación o no del señor doctor Boyano. Sobre 55 señores senadores que emitieron su voto, 38 lo hicieron por la afirmativa, 17 por la negativa, es decir, que resulta la afirmativa por la inhabilitación. Dado que, supera los 2 tercios, que son 37.